Las profundidades de la red son como un océano oscuro y vasto, uno que pocos se atreven a navegar. La mayoría de nosotros utilizamos la superficie, el Internet visible, pero debajo de ese tranquilo oleaje se encuentra algo más siniestro, algo incontrolable, la Deep Web. Gabriel era un tipo normal. Un joven estudiante universitario de ingeniería informática, fascinado por la tecnología y los misterios que ésta escondía. A pesar de sus advertencias, sus amigos lo habían escuchado contar historias sobre la Deep Web, esa parte oculta de la red a la que solo podías acceder con navegadores especiales, y que ocultaba sitios oscuros llenos de secretos, mercenarios digitales, y cosas que preferías no saber que existían. Una noche, aburrido de la rutina de los videojuegos y las interminables series en streaming, decidió adentrarse en ese océano prohibido. Conectó su ordenador, apagó todas las luces de su cuarto, y se sumergió. Con unos pocos clics y algunas configuraciones sencillas, accedió a la Deep Web. La primera vez fue emocionante, aunque decepcionante. No encontró nada más allá de foros ilegales de venta de ilegales o armas. Sin embargo, la curiosidad lo seguía empujando. Una semana más tarde, un post en uno de esos foros llamaría su atención. Un usuario anónimo mencionaba un sitio llamado Memento Mori, supuestamente uno de los rincones más oscuros de la Deep Web. No era fácil de encontrar, y decían que para acceder necesitabas cumplir con ciertos requisitos que no todos poseían. El foro estaba plagado de advertencias, pero también de historias que despertaban la morbosa curiosidad de Gabriel. No entres ahí, decían algunos. Los que entran no vuelven a ser los mismos. Otros hablaban de usuarios que simplemente desaparecían de la red tras visitar ese sitio. Una noche, Gabriel se sentó frente a su computadora, decidido a encontrar ese maldito sitio. Después de horas de búsqueda, dio con lo que parecía ser una puerta de entrada a Memento Mori. No era una dirección URL normal, sino una cadena de caracteres extraña que requería ser descifrada. Gabriel, con su habilidad técnica, lo hizo sin demasiado problema, pero algo dentro de él le decía que no debía seguir. El aire en su habitación parecía haberse enfriado de repente. Aún así, lo hizo. Tecleó la secuencia y presionó Enter. La pantalla de su ordenador parpadeó. Apareció una ventana negra con un simple mensaje en texto blanco. Bienvenido a Memento Mori. Aquí todo tiene un precio. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había ningún botón de navegación ni barra de herramientas. La página estaba en blanco, salvo por el mensaje. Tras unos segundos de duda, una nueva línea apareció. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Sí /diagonal no. Gabriel no sabía a qué se referían, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Sin pensarlo demasiado, escribió una S y presionó Enter. La pantalla se oscureció de golpe y su ordenador pareció apagarse por completo. El silencio en su habitación era tan absoluto que Gabriel podía oír su propio corazón acelerado. De repente, el monitor volvió a encenderse. Lo que vio entonces lo dejó sin palabras. Una cámara en vivo. Una habitación oscura, pequeña, con paredes de cemento desnudo. En el centro, una persona atada a una silla, con una bolsa negra cubriendo su cabeza. El único sonido era el goteo constante de agua en algún lugar cercano. Gabriel sintió un nudo en el estómago. Antes de que pudiera cerrar la ventana o apagar el ordenador, apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Ahora eres parte del juego, no puedes escapar. Gabriel intentó salir, pero su teclado no respondía. El ratón tampoco. Todo lo que podía hacer era mirar fijamente la imagen en su pantalla. De repente, la figura en la silla comenzó a moverse, luchando contra las ataduras. El sonido del goteo fue reemplazado por un débil gemido, apagado por la bolsa negra en la cabeza de la persona. Gabriel sintió una oleada de pánico. Esto no podía estar pasando. Era imposible. La pantalla parpadeó una vez más y un nuevo mensaje apareció: tienes una hora para tomar una decisión. Su vida o la tuya. Gabriel no entendía lo que eso significaba. ¿Era una broma macabra? ¿Un truco psicológico para asustarlo? Pero algo dentro de él, algo primitivo, le decía que esto era real.
Que la persona frente a él, aunque lejana a través de una pantalla, estaba en peligro. Miró el reloj en la esquina de su escritorio, la cuenta regresiva había comenzado. Gabriel se quedó paralizado. No podía apartar la vista de la figura en la pantalla. Cada minuto que pasaba hacía que el sudor le recorriera la frente. Intentó desconectar el ordenador, pero nada funcionaba. Incluso apagar el interruptor de la regleta fue en vano, el ordenador permanecía encendido, como si estuviera poseído por una fuerza desconocida. A los 30 minutos, algo cambió. La persona en la silla dejó de moverse. El silencio se hizo aún más opresivo, y la tensión era insoportable. De repente, la figura levantó la cabeza, y la bolsa que cubría su rostro cayó al suelo. Gabriel se quedó sin aliento. Era el mismo. La persona atada a la silla era su reflejo exacto. Gabriel retrocedió en su silla, aterrorizado. Sus manos temblaban y su respiración se aceleraba. ¿Cómo era posible? Intentó racionalizar lo que estaba viendo, pero no tenía explicación. La imagen en la pantalla era como un espejo, una pesadilla viviente de la que no podía escapar. El reloj seguía corriendo. Gabriel se sintió atrapado en un vórtice de desesperación. Su mente se nublaba, incapaz de pensar con claridad. Entonces, la pantalla parpadeó una vez más, y apareció un nuevo mensaje: el tiempo se agota. Haz tu elección. De repente, un icono apareció en la esquina inferior de la pantalla, una navaja. Gabriel, con el corazón acelerado, entendió lo que le estaban pidiendo. Era él o el hombre en la pantalla, su propio reflejo, como si se enfrentara a sí mismo en una perversa versión de la realidad. Con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblorosas, movió el cursor hasta el icono de la navaja. Se detuvo por un segundo. ¿Podría hacer esto? ¿Era real? En su mente, solo una pregunta resonaba: ¿y si lo era? Finalmente, con el corazón encogido y el alma destrozada, hizo clic. La imagen en la pantalla cambió de inmediato. La cámara mostró un primer plano de la navaja cortando la garganta del hombre en la silla, su propio reflejo. La sangre fluyó como un río rojo oscuro, llenando la habitación en la pantalla. El goteo de agua fue reemplazado por un sonido húmedo y repugnante. Gabriel gritó. Un grito desgarrador que resonó en las paredes vacías de su habitación. La imagen en la pantalla desapareció, y todo se oscureció de nuevo. El reloj había llegado a cero. El silencio fue absoluto. Tras unos segundos que parecieron una eternidad, el ordenador se apagó por completo. Gabriel, jadeando y bañado en sudor frío, se dejó caer al suelo. Su mente estaba rota, su corazón destrozado por lo que acababa de hacer. No pudo dormir esa noche. Ni las siguientes. La imagen de su propia muerte, de esa versión de él mismo atada a una silla, lo perseguía cada vez que cerraba los ojos. Y entonces, una semana después, llegó el correo. Un sobre blanco, sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel. Memento mori. Nunca olvides el precio que pagaste. En el reverso de la hoja, una única frase: estás marcado. Y tu tiempo se agota. Si disfrutaste de esta historia y quieres más relatos oscuros, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí, siempre hay un nuevo misterio por descubrir. Pero ten cuidado. Algunas puertas no deberían abrirse.